Hola, hola, muy buen día tengas tú. Bienvenida y bienvenido a este live. Yo soy Grisi Nava y encantada de compartir información de conciencia y bueno, pues también ser un canal de los seres asistenciales para todos nosotros. Y saludos a todas las partes del mundo donde te conectas. Es un honor y un gusto para mí tocar este tema el día de hoy maravilloso, pero te recuerdo que transmito en vivo todos los lunes a las 12:30 hora Ciudad de México por este canal de YouTube, que es Grisinaba y Anita, Olga, Marisol, desde Santiago de Compostela, qué maravilla. Ay, tengo que ir por allá. Pronto, pronto. Oigan, ¿tú sabes qué es canalizar? Mm, Porque hoy te voy a hablar de qué es canalizar, algunas características y también quédate porque voy a canalizar algunas preguntitas de parte de los que se encuentran en directo, que te pido que hagas una pregunta clara, una pregunta sencilla para ti, una pregunta clara y sencilla. Porque justamente muchas de las trabas que nos ponemos para recibir mensajes de parte de los seres asistenciales, ¿qué son los seres asistenciales? Pues lo que tú le llamabas ángeles, solo que, o le llamamos ángeles, pero es ya desde una perspectiva más evolutiva. Entonces, cuando tú lanzas una pregunta compleja, demasiado abierta, ¿qué sería demasiado abierta? ¿Cuál es mi misión de vida, por ejemplo? O, este, en realidad es solo un obstáculo para recibir la respuesta. No es que dejen de contestar, contestan, pero tu ego, nuestro ego, filtra porque tiene como determinada expectativa de lo que tiene que recibir. Y ellos se centran mucho más en prioridades. Bueno, así que qué bueno que te sumas porque seguramente a lo largo de este video vas a poder recibir una respuesta, aunque sea una palabra, una frase, te aseguro que no estás aquí de casualidad escuchando esta temática. Y a mí me fascina lo que es canalizar. ¿Por qué? Porque la palabra canalización viene de la acción de ser un canal. ¿Y qué es un canal? Un canal es una vía de transportación de algo, ¿cierto? Es un camino por donde transita, en nuestro caso, información. En lo que a nosotros nos compete es por donde transita información. Entonces, ¿qué es canalizar? Es la acción de ser un canal por donde viaja información. Y ese canal puede ser tú, un ser humano como yo, como cualquier persona. No tiene que ser un gurú, no te tienes que vestir de gurú para canalizar, tampoco tienes que hacer rituales rimbombantes para recibir información por el simple hecho de ser, por el simple hecho de estar, por el simple hecho de querer ver, ya recibes un mensaje. Así que ser un canal al servicio de los demás no es nada rimbombante. De hecho, es parte de mi labor, mostrarte que es común, mostrarte que es sencillo canalizar, mostrarte que es algo natural a nuestros sentidos como seres humanos, porque como seres humanos tenemos más evolución que el reino animal, ¿cierto? Un perrito, por ejemplo, tiene activados sus sentidos de percepción, pero no tiene el nivel de raciocinio que nosotros tenemos.
Eso ya es mayor tecnología. Así que nosotros tenemos una tecnología de antena, así se llama, antena. Ubicas este teléfono, ¿no? Los teléfonos que tienen antena Wi-Fi. El Wi-Fi como antena es una tecnología que la entendemos desde el aparato, ¿no? Em, bueno, nosotros internamente también tenemos, y además, ¿saben qué? Que en las resonancias magnéticas del cerebro se ve maravillosamente la misma forma de la antena Wi-Fi de los teléfonos, pero dentro de nosotros. Así que nosotros los seres humanos tenemos una antenita Wi-Fi interna que nos permite activar para recibir información y enviar información, así como los teléfonos móviles, idéntico funciona. De hecho, la maravilla es que esta tecnología que es externa nos muestra como proyección lo que tenemos internamente. Así que tienes una antenita Wi-Fi interna que emite y captura información. Capta. Bueno, entonces, canalizar es ser un canal de información, pero no solo para recibir, también para emitir. Es igual la acción de canalizar, ¿sí? Ya lleva un tiempo en la humanidad ciertas corrientes de información manejan la canalización en distintos ámbitos. Una de esas capacidades es la mediunidad, pero no es la única, porque la telepatía también es parte de la canalización, porque es un tipo de comunicación no verbal, por ejemplo, no escrita, sino que esa es comunicación telepática que le corresponde específicamente a las antenas, porque la información viaja por ondas. Entonces nosotros emitimos por ondas y captamos por ondas. Esa sería la comunicación telepática. No usamos la palabra, o sea, no las ondas las convertimos a algo tan lento como es la palabra. La palabra ya es lenta. Para que la idea que viaja por ondas se traduzca en palabras, tiene que bajar su frecuencia y su velocidad. Pero también la telepatía es parte de la canalización, ¿sí? ¿Y qué todos canalizamos, Grisi? Sí, en realidad todos lo hacemos, pero no todos somos conscientes de eso. Ejemplo, todos usamos la intuición porque es parte de nuestra evolución como seres humanos. Los seres humanos y desde el reino animal tenemos desarrollada una intuición natural en nuestros sentidos básicos, pero no todos somos conscientes de la intuición que portamos, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, Marisol, que dices, yo no sé canalizar, pero percibo muchas sensaciones. Sí, eso también es canalización. Eso también lo es. Percibir, a lo mejor estoy siendo un canal a través de mis sentidos más básicos, como son el gusto, el olfato, las sensaciones, la mirada, porque podemos ser un canal aquí en el mundo físico, ¿no? Como por ejemplo, puede ser un canal de ayuda para alguien. Antes de subir aquí aquí al live, pues iba entrando a mi estacionamiento y había un gatito ahí atravesándose. Entonces, pues me estacioné en mi lugar y luego salí a ver dónde estaba el gatito y no salía debajo de un automóvil, ¿no? Y cada que intentaba acercarme, se salía corriendo y se iba a otro automóvil y entonces, aquí en el mundo físico también puede ser un canal de ayuda, ¿no? Entonces le hablé a los vecinos y les dije, oigan, este gatito de quién es,
está aquí en el estacionamiento. Mandé una foto, le hablé al de seguridad para ver qué podíamos hacer. El caso es de que no se dejaba atrapar por nada el gatito. Y, pero el que no haya dicho, ay, hay un gato, ya, me subo y ya, quizá no estaría haciendo el canal de ayuda que se requiere. Pero hice lo que estaba a mi alcance antes de subirme aquí a live, porque ya nada más tenía estaciónate y súbete. Entonces, los 10 minutos que pasamos ahí tratando de agarrar al gatito, bueno, pues ya, la ayuda de todos los vecinos, del guardia de los guardias de seguridad y demás, ¿no? Puede ser un canal de ayuda en el mundo físico. Bueno, lo mismo sucede en el extrafísico, porque somos seres multidimensionales. No solo existe la dimensión física, existen dimensiones fuera de lo físico que van teniendo distintas frecuencias y esas frecuencias es que las hace dimensiones más densificadas, o sea, más concretas en su energía o más sutiles en su información y en su energía. Ahora, entonces, sabiendo qué es canalizar, es un canal de información, una antenita encendida Wi-Fi que emite y que capta. Ahora, queremos nosotros canalizar seres asistenciales, ¿no? Que su característica es que quieren asistirnos, que quieren servir, que quieren aportar, que quieren ayudar. Esos seres generalmente son de mayor conciencia, porque cuando una persona desarrolla más su conciencia, ya no solo ve por sí misma o por sí mismo, sino es va por mí, por todos mis compañeros, como me escuchas decir, ¿no? O sea, intento que mi camino sea en conjunto, en filiación, dice el curso de milagros. Entonces, ok, ¿cierto? Estamos siendo un canal nosotros para percibir la ayuda y el servicio de los seres asistenciales, los de mayor conciencia. Y de esa manera, no solo te sirve de guía a ti, a tu vida completa, sino la intención es que seas tú también un canal de servicio para el resto de las personas que te rodean, que en donde te ponga la vida, ahí yo pueda servir. Que si me necesitan porque hay una necesidad en el supermercado, bueno, pues ahí también puedo ser un canal de servicio. No es lo mismo andar metiendo tu cuchara en todos lados. Eso no es servicio, eso es la trampa de ayudar. Es necesito ser especial, necesito atención, necesito sentirme necesitada y entonces le ando ayudando a todo mundo aunque no me lo pida. Esa es la trampa de ayudar, que no te lo piden y allá andas metiendo tu cuchara. Eso no es servicio. Ajá. Servicio es estoy cuando se me requiere, no donde no se me requiere. Esa es la gran diferencia. Ajá. Yo a las personas que entreno y que abren también sus canales perceptivos y sensitivos, les digo, ahora vamos a hablar de ética, porque la ética nos tiene que acompañar, porque si no voy a estar queriendo meterme en la vida de los demás leyendo sus energías. ¿Para qué? ¿Para qué si solo te haces daño a ti mismo y gastas recursos innecesarios? Ajá, porque ¿cómo es la comunicación, canalización con los seres asistenciales? Bueno, primero te tengo que decir que uno canaliza dependiendo de su nivel de conciencia. Así, contundente, tajante, uno canaliza de acuerdo a cómo está tu nivel de conciencia. Ejemplo, ¿no? Una vez tenía una chica muy agradable en terapia y me decía que pues ella tenía mediumnidad, tenía la capacidad de conectar con seres fallecidos muy fácilmente. Digo, ah,
pues maravilloso, qué bien, eso se viene trabajando de vidas, también. Pero me dice, como por ejemplo, el otro día estaba con su novio y creo que había familiares de su novio. El caso es de que entró en contacto con la energía de la familia de su novio. Y entonces la abuela de él, de su novio, se le apareció a ella, se le presentó y dice, me puse a platicar con ella. Pero lo gracioso de esto es que me dice, me puse a platicar con ella y entonces estaba, oye, ¿y a ti qué música te gusta? No, es que a mí me gusta la banda. Ay, la banda también, a mí me encanta la banda, porque yo estuve no sé en dónde, y me encantan los rodeos y no sé qué, y se pusieron a hablar de música. No está ni bien ni mal, ¿saben? Ni bien ni mal. Pero yo, Grisi, eh, no haría eso, no desperdiciaría a lo mejor un contacto probablemente que va a durar 5 minutos para hablar de música o de los gustos de ese ser fallecido en la materia. Ahí me daría cuenta que aún no ha pasado por su proceso de desapego y está tan apegada esa conciencia a su identidad física que ya dejó que requiere ayuda, así como la persona que se queda aquí en el mundo físico. Entonces, haría otro tipo de trabajo o de comunicación con esa presencia. Pero ¿está canalizando? Sí, sí está canalizando, de acuerdo a su nivel de conciencia, por supuesto. Ajá. Hay personas que canalizan al Maestro Jesús, que dicen, ¿no? Canalizo al Maestro Jesús. Perfecto, y lo escuchas y estás escuchando un versículo de la Biblia. Entonces, dice, ok, pues qué bueno que canalices, pero escucharte a ti y agarrar la Biblia y leer un versículo de la Biblia da lo mismo. Entonces, el problema es la conciencia llamada Jesucristo. No, mi antena Wi-Fi está en 2G, nada de 5G, apenas llega a 2G. Entonces, si llega a 2G, pues voy a decir que todo es amor. Y entonces voy a estar canalizando conciencias, pero ellas transmiten, van pasando los filtros y luego ya me llega a mí mi conciencia y lo único que me sale es decir que todo es amor. Bueno, un nivel de conciencia, pero no quiere decir que ya tenga desarrollados sus canales. Eso está maravilloso. Lo único que le falta a esa conciencia física es crecer en conciencia, permitir que le enseñen a crecer. Porque si no dejamos el deseo de ser especial, de, yo el gurú y la que canalizo y me siento especial, no avanzo en conciencia. Y si no crezco en conciencia, voy a seguir entregando mensajes a un nivel muy, muy básico. Entonces, primer punto, ¿cómo es la comunicación con los seres asistenciales? De acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Segundo, nosotros conectamos con seres asistenciales con los que somos más afines también. Y a la vez conectamos con más seres que resuenan con lo que nosotros emitimos en nuestro ser. Entonces, imagínate que también si tú aquí en el mundo físico te comportas como una acosadora o un acosador, un metiche, una metiche de cariño, y te andas metiendo en la vida de todo mundo y le andas controlando la vida a todos y los obligas a hacer de todo y bueno, entonces, eso que emites también resonará con tus canales de percepción, con conciencias extrafísicas muy acorde a esa resonancia. Entonces, no te extrañe que también te encuentres uno que otro controlador que te diga a ti lo que tienes que hacer. Y entonces es cuando me encuentro personas que dicen, ay, a mí los ángeles me dijeron que tenía que
que tengo que hacer esto. Ahí me dijeron, tienes que hablarle a esa persona. Tienes que estacionarte aquí. Debes de, y se escucha hasta en el vocabulario de la canalización. Y yo digo, la persona cree que canaliza ángeles, pero a lo mejor está canalizando conciencias, algún ser también igual de controlador que la persona, porque le tiene que decir lo que tiene que hacer. Imagínense, eso no hacen las conciencias más evolucionadas, porque no tienen por qué interferir en nuestra vida. Pero aquellos un poquito más ciegos, sí. Eso sí, quieren decirte todo lo que tienes que hacer, ¿no? Luego, depende mucho también de cómo te comportes tú con el mundo extrafísico. Entonces, yo, por ejemplo, que a veces contacto a seres fallecidos, pero de hecho es más fácil que ellos me contacten a mí que yo a ellos. Por lo menos yo, Grisi. Pero cuando uno de esos seres extrafísicos fallecidos se acerca a mí, ajá, ahora lo hacen en respeto. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me vienen a insultar, a pegar, a asustar? Porque yo me dirijo siempre al mundo sutil con mucho respeto, con mucho respeto. No necesitas decirle groserías a alguien para alejarlo de tu vida. Eso es muy diferente a pongo un límite. Ujú. Entonces, no necesitas, em, necesitas ser respetuoso en tu vida física y en la vida extrafísica, porque al fin y al cabo están igual de relacionadas. Ajá, igual de relacionadas. A ustedes disculpen. Y ahora, con cuánta frecuencia ellos se contactan con nosotros o nosotros con ellos? También una de estas falacias es que piensas que todo el tiempo te están hablando. Eso sería un acoso. Eso sí lo podría ser un guía más ciego de conciencia, un más controlador. Los seres asistenciales no te están hablando todo el tiempo, porque entonces, ¿en qué momento haces tu vida? Haces tu proceso de vida y menos, mucho menos, si no estás dedicado, por ejemplo, como los que hacemos esto todo el tiempo. Ok, si hacemos esto, imagínate, los que hacemos esto todo el tiempo no nos están hablando todo el tiempo. Ahora imagínate tú que tienes tu trabajo, tus hijos, tu vida y de vez en cuando se te ocurre que eres un ser espiritual. Entonces, la frecuencia no es que esté todo el tiempo. Yo les enseño a los terapeutas o a los que quieren canalizar la manera de activar la antena Wi-Fi. Cuando activo la antena, entonces estoy disponible. Pero imagínense que estás acá echándote una copita en una fiesta y te estás divirtiendo y llega alguien y te dice, dame un mensaje. Porque ha de pensar que tú todo el tiempo estás en aquella dimensión y no es así. Como que dame, oye, estoy tomando alcohol, o sea, estoy divirtiéndome, o sea, estoy aquí. Y entonces te llegan de repente con eso y es como, oh, pesa, ¿saben por qué? Porque lo vamos a practicar en el próximo seminario, pero se van a dar cuenta que es un proceso activar la antena. El primer proceso que cuesta trabajo es, tengo que desconectar la dimensión física lo más que pueda. Y ese proceso de desconectar la dimensión física no es de así. Es como, instálate en el instante presente, desconecta la dimensión física, activa la antena, que la antena empiece a captar la información. Es un esfuerzo, vaya, esfuerzo. Entonces,
¿Con qué frecuencia? Pues te aseguro que no es tan frecuente, pero sí cuando lo requieres y sí cuando lo solicitas en presencia. Ahí sí. Y siguiente, ¿qué características tiene esta comunicación con los seres asistenciales? Bueno, en primer lugar, lo que más identifica a una presencia que estás canalizando es su claridad en el mensaje. Te dan claridad, no necesariamente paz, te voy a decir por qué. Porque a veces te van a dar un mensaje que no nos viene bien, porque nos invita a cerrar ciclos. Y al ego, uy, pero le rechoca cerrar ciclos. Y es como que te dijeran, es momento de cambiar de territorio. Y a lo mejor tu territorio se llama pareja. Y entonces es como, el mensaje me trae claridad, pero no me deja en paz, porque no quiero, tengo miedo de cambiar, de divorciarme, de dejar ese territorio. Empieza a entrar un proceso natural, además, que es propio del cambio. Entonces, no necesariamente voy a sentirme en paz. Otros sí me van a dejar muy en paz y con claridad, las 2, pero no siempre, no siempre la paz. La claridad sí, y también sabes que respetan mucho tu libre albedrío, por eso solo guían, no te dicen lo que tienes que hacer, no te ordenan, no desperdician recursos. ¿A qué me refiero con eso? Los seres asistenciales te van a dar un mensaje, pero no crees que están a tu disposición todo el tiempo para cualquier capricho que tengas. Em, o sea, yo sé que hay veces que tú dices, y que así lo hacíamos antes, ¿no? Eh, ay, casi, casi es, por favor, tráiganme una Coca-Cola. O sea, ay, por favor, háganme reír. Y parece que los traes como tus asistentes personales en lugar de como tus maestros de camino. Si permaneces mucho tiempo en la comunicación con los seres asistenciales, como si fueran tus asistentes personales, de tráeme la coca, consígueme el estacionamiento, tráeme algo que se me antoje, mi deseo es y tráemelo. Cuando estamos así, es más fácil que estés canalizando a un ser ciego de conciencia, que no puede ver igual que tú, a que sea uno de mayor conciencia, maestro de vida. Porque, ¿para qué van a desperdiciar recursos en eso? ¿No? Cuando hay cosas mucho más importantes en tu plan de vida, que te traigan la Coca-Cola, que te consigan tu deseo momentáneo. Entonces, respetan tu libre albedrío, eficientando los recursos de creación y también hay funciones muy específicas de ellos, muy, muy específicas en cuanto a tu plan de vida. Porque claro, por ejemplo, yo, Grisi, si yo falleciera próximamente, yo creo que mi función y mi especialidad, si me quedo a guiar desde el plano sutil, va a ser en lo terapéutico, porque es donde más me he desarrollado, donde más he evolucionado mi conciencia respecto de eso. Por lo tanto, seguramente te voy a poder guiar también desde allá a alguien que lo requiera, que esté 10 pasos antes que yo, porque todos hacemos eso, somos alumnos y maestros. Entonces, podré guiarte desde la parte sutil, pero seguramente mi especialidad, mi función va a ser la sanación, lo terapéutico, ¿sí? Pero, por ejemplo, un piloto de avión, ¿sí? Él también tendrá guías que necesite en un momento de crisis cuando estén en el vuelo. A lo mejor está el piloto justo tomando decisiones de vida o de muerte para todos los 200 pasajeros de un avión.
¿Ustedes creen que ahí no hay un ser asistencial? Pero ¿cómo no? Si dependen 200 personas de una decisión de un piloto. Claro que va a haber ciertos seres asistenciales específicamente, disculpen, apoyando en una función de vida. Ujú. Así, ejemplos, ¿no? Y uno más, ajá, uno más, siempre van a apoyar tu evolución, siempre. Para ellos, lo esencial es el avance, siempre. Y entonces se vuelve maravilloso el arte de canalizar información porque te ayuda a guiar tu camino. Recuerda, guía, no soluciones de vida, guía. Pero esa guía, pues qué maravilloso. Ustedes si ven dos personas, una que no estudia en la escuela, que no tiene oportunidad de ir a la escuela a aprender. Entonces tienes aquí un niño de 10 años, 12 años, que está estudiando en la escuela y uno que no va a la escuela, que solo está en casa. ¿Quién creen que tenga más herramientas para solucionar conflictos en la vida? ¿El que estudia o el que no estudia? Ujú. Muchas gracias a lo que están poniendo. Ponle me gusta. Muchas gracias. Claro que el niño que estudia, porque además está conviviendo con otros niños, porque está viendo referentes distintos a sus padres. Entonces ve maestras, ve maestros, todos los días sale de su zona de confort, que es la casa. Por supuesto que está mucho más capacitado. Entonces, así nosotros, si nos dejamos guiar por los seres de mayor conciencia, nuestro camino se vuelve más enriquecido, nuestra vida también, y ante algún desafío tenemos más herramientas, ¿no? Estaba esta misma semana, fui a, a un centro de atención de estos para el teléfono porque algo tenía mi plan. eh, entonces, fui a una plaza comercial, eh, pido un turno, me acerco a la ventanilla y le digo al chico, oye, pues es que no sé por qué no está pasando mi tarjeta en el pago automático, la aplicación me dice que no pasa, entonces pues quiero que me ayudes, ¿no? Ah, sí, que no sé qué. Y ahí empieza. Y mientras estaba accediendo a mi cuenta, él y demás, yo estaba ahí paradita observándolo y me llega, porque aparte eso es maravilloso, cuando ni siquiera lo provocas, ¿no? Me llega así, mi abuelo materno ya falleció y me llega su voz en mi mente y me dice, cuando alguien está enojado, dice cosas hirientes, pero no quiere decir que no te quiera, ¿no? Era su voz en mi mente y me llegó una imagen de él, eh, en familia, como diciendo estas palabras, ¿no? Entonces, además de la voz, digamos, mi cuerpo empezó a sentir que entraba justo en otra dimensión, porque se siente. Entonces, sentí en el cuerpo cómo cambió de vibración inmediatamente. Se me llenaron los ojos de lágrimas, que yo creo que quién sabe qué ha de haber pensado el amigo que estaba enfrente de mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas y así como si me voltearan la cabeza al costado, volteo y había un cartel ahí mismo ahí donde estaba, había un cartel, un anuncio que decía: "Ve más allá". Así, aquí tengo la foto. Ve más allá. Guau. Y y ahí terminó la comunicación, o sea, fue un instante nada más, pero le dije a mi abuelo: "Muchas gracias",
porque además justo llegó el mensaje en el momento en el que estaban transcurriendo cosas en mi familia que ameritaba, yo creo que una ayuda. Entonces, él estaba siendo un ser asistencial ahí conmigo. Ujú. Dije: "Por supuesto, alguien cuando está enojado solo quiere herir, pero no quiere decir que eso sea real para la persona", ¿no? Y bueno, mi abuelo siempre intentaba solucionar los problemas hablando, siempre, siempre. Entonces, eso me hizo recordar, okey, cómo mi abuelo solucionaba los conflictos familiares. Y estuve recordando cómo lo hacía, porque es un buen referente, ¿no? Y puede pasar bueno, yo tengo experiencias para contar, miles, miles de experiencias de canalización, miles, y de hasta cómo te salvan la vida en un momento tan crucial, ¿no? Porque recibes lo que la guía. Ahora sí, si estás entre la vida y la muerte, claro que te van a decir lo que tienes que hacer ahí. ¿Sabes por qué? Porque estás entre la vida y la muerte, porque si te pones a dudar, te mueres, ¿no? Hay veces en un accidente que te dicen: "Voltea", ¿no? Y entonces ahí te dijeron lo que tienes que hacer, pero el hecho de que voltearas con todo y el volante te hizo esquivar, eh, una piedra en la carretera que te podía haber hecho volcar y matarte. Entonces, sí, sí hay situaciones así. Entonces, ¿listos para sus preguntas? Venga, dice, sí cuenta, pues ya les iré contando. Muchos ya saben, yo siempre en mis cursos les cuento mi propia vida. Soy como un libro abierto en mis temas. Em, ¿Dónde están sus preguntas? Entonces, Nancy, que dices, oh, primera vez en vivo, ¿sí? Dice, me gustaría preguntar, ¿qué misión tengo? ¿Cuál es mi plan de vida? Eso es a lo que me refiero. Ese tipo de preguntas no son, no es una buena relación con los seres asistenciales, porque para contestar esa pregunta van a usar muchísimos recursos a lo largo de tus días, meses, años, de hecho. Porque la misión de vida es toda tu vida. O sea, no es que sea una profesión, es toda tu vida, ¿sí? Pero, ¿qué más dices, Linda? ¿Cuál es mi plan de vida? En esta etapa de mi vida me siento confundida. Ok, Nancy, esa confusión ya es un gran paso. Tenemos dos tipos de misión de vida. La misión de vida familiar, que estamos todos obligados a cumplirla, todos. De hecho, las profesiones que estudiamos van determinadas por el mandato familiar, primero. Pero después podemos retomar nuestro camino también nosotros al cumplir la misión de vida familiar. Podemos tener un chance de escoger también ser más libres en nuestro plan de vida. Lo que sí te puedo decir, Nancy, que la confusión es un gran paso porque ya te estás dando cuenta que hay algo más que hacer que solo sacrificarte, ¿no? Pero me dice inmediatamente uno de tus guías es no se está enfocando en lo prioritario. Eso quiere decir, Nancy, que tengo que decírtelo así, tal cual, y para los demás es, ni siquiera se dan cuenta cuántos recursos desperdician en lo que no son prioridad para ti. Entonces, empieza, Nancy, por poner como prioridad encontrar ese plan de vida, no encontrarlo, diría yo más bien alinearte con tu plan de vida. ¿Sí? Tú necesitas estructura, me dicen, y te van a mandar esa estructura. Así que no te sorprenda que te encuentres con supervisores, jefes, parejas estructuradas, que te van a chocar, por supuesto, pero que si lo logras ver que es una gran ayuda que te están enviando y la aprovechas y la asimilas, entonces vas a darte cuenta que
Muy pronto, Nancy, muy, muy pronto, estarás descubriéndote en ese camino. Y estás ahorita en una transición. No es que lo vas a ver tan claro, porque primero dicen que te tienen que estructurar, justo, porque hay mucho desperdicio de recursos. Les voy a decir a los demás, aprovechando tu preguntita linda, ¿cómo desperdiciamos recursos? Bueno, hay veces que desperdiciamos recursos cuando tengo tiempo libre, ay, pues me pongo a ver Netflix y además cosas que ni siquiera me aporten. O tengo tiempo libre y me la paso durmiendo. Ay, porque qué cansada, qué cansado estoy en el día a día. Eso es desperdiciar los recursos. O tengo tiempo libre y veo de qué manera me entretengo a la mente y buscan algún tipo de entretenimiento. Tengo tiempo libre y me la paso come, 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 come. O sea, el entretenimiento es para entretener a la mente. Entretente mientras me miento en lo que hago. Entonces viene estructura. Luz. Grisi, quisiera saber qué se requiere de mí con relación a mi hijo mayor Josué. Él me dice que percibe y siente cosas que los demás no, y yo no sé cómo puedo ayudarlo. Luz, primero aceptando las tuyas. Si la vida te puso a un hijo que percibe y tú ahora estás ay, no sé cómo guiarlo, es porque tú ya rechazaste, aunque sea a un nivel inconsciente, tus propias habilidades psíquicas. Entonces tu hijo te está pidiendo que actives en ti la guía que necesita él. Ujú. Entonces, Linda, me pongo yo, primero acepto ese camino que ya, porque ya está en ti, tú no tendrías un hijo con sensibilidades así, no te hubiera escogido si no las tuvieras tú. A mí me pasó eso, mi papá renunció a sus habilidades psíquicas. Él era un niño clarividente, pero sufrió tanto que con esas habilidades que pidió y pidió y pidió que por favor se le quitaran. Entonces, yo escogí a ese papá por esas habilidades. Entonces, tú las tienes, Luz, acéptalas en ti. Y lo mejor es, entonces, le pregunto a mis guías cómo puedo guiarlo mejor. Y entonces ahí sí te vas a dar cuenta que tú eres un canal. Si no, no estarías aquí escuchando este mensaje, ¿cierto? Ujú. Y es que, claro, lo somos. Daisy, Grisi, ¿es posible canalizar mensajes de seres de otras dimensiones o planetas? Sí, Daisy, totalmente. Eh, pero eh, hay algo muy importante. Em, Recuerden que siempre puedes tú activar tu juicio crítico. ¿Esto qué es? Tu discernimiento. No porque sean seres de otro planeta o de otras estrellas, como las Pléyades, como los arcturianos, como otras estrellas. Nuestra estrella es el Sol. Quiere decir que eso sea más evolucionado que nosotros. No se confundan. Lo que va a hacer es justamente tu juicio crítico. ¿Me da claridad esto? ¿O me está imponiendo algo o me está manteniendo en la única manera de progresar es esta? La única manera de evolucionar es esta. Cuando escuches, este es el único camino, olvídate. Eso es una secta. Esos son seres controladores. Sí podemos, pero siempre activando nuestro juicio crítico. Siempre, siempre. Nuestra autorreferencia. No necesito que me controlen, aunque sean seres de otras estrellas, porque no quiere decir que en otras estrellas todos sean evolucionados. No, esa es una trampa. No lo son. De hecho, el mismo Matías lo explica que muchos
de los que catalogábamos dioses, fueron expulsados de este planeta por su enorme control. O sea, en un principio nos estaban ayudando a evolucionar, pero después ya nos controlaron. Hay una línea muy fina, ¿no? Como pasó también con Keith Raniere de la corriente Nexium. ¿Nexium? Eh, empezó con un muy buen aporte para el resto de los seres humanos. O sea, enseñaba un tipo de coaching maravilloso, pues hasta el director de la película ¿Y tú qué sabes? Estaba ahí. Cuando la película ¿Y tú qué sabes? Cuando salió tenía un grado de conciencia alto. Pero ¿qué pasó? Llega un momento en que justamente hasta los líderes, cuando no trabajan en sí mismos, cuando el poder llega a tal grado que ya pierde el amor, entonces se convierte en autoritarismo y en control. ¿Qué es lo que le pasó a este tipo? Y se desvirtuó completamente en lo sexual y hizo ya una secta de eso y pues ahora está en la cárcel. Pero empezó bien. Igual los dioses que estaban aquí en la tierra, algunos que fueron expulsados, maravilloso, empezaron muy bien, pero ya después nos tenían controladas a la psique. Aguas. Muy buena pregunta. Ujú. Muy buena pregunta. Y bueno, yo justo bueno, yo hago mi mejor esfuerzo, eso que ni qué, al nivel de conciencia en el que me encuentro en estos momentos. Pero creo que ha avanzado mucho de hace 3 años para acá. Creo que ha avanzado un buen tramo. Y pues bueno, te invito, si sientes que es tu llamado, te invito al seminario de canalización de seres asistenciales que va a ser el próximo 23, del 23 al 25 de septiembre, online en directo, y lo vas a tener para repasar también. Pero si puedes estar en directo es mucho mejor. Vamos ahí a trabajar tus habilidades sensitivas, tus habilidades psíquicas, que te identifiques y vamos a trabajar mucho con tu energía, porque quien no controla su energía, te controlan a ti. Ajá. Entonces, vas a aprender a trabajar tu energía y también ya viene el diplomado en sanación cuántica integral para los que quieran servir dando sesiones de sanación a otros desde la conciencia. Ese es del 26 al 30 de octubre. Ahorita mientras estoy transmitiendo este directo, si lo ves en diferido, bueno, pues entra a mi página grisinava.com y ahí vas a ver cuáles son los que están en el momento. Y tengo una sesión grupal en este mes conmigo. Las sesiones grupales son de 4 personas. Ahí puedes hacer todas las preguntas que requieras y va a ser el 13 de septiembre. Entra a mi página, puedes tomar una sesión grupal conmigo, es el 13 de septiembre, o atiéndete. Tengo allí a los angeloterapeutas certificados para que comprendas cuál es el propósito de esto que te está sucediendo en tu vida que aún te lastima. Ok, pues vamos con nuestra cartita, ¿sí? Un mensaje más. Muy bien. Sí. ¿Cómo puedo hacer para ponerme a la velocidad de estos seres? No, bueno, hacer caso a los mensajes, paso a pasito. Tampoco es que tú vas avanzando y tú vas a ser maestra y tú vas a ser maestra de otros y alumna, así siempre, porque así es la evolución. Ajá. Entonces, estás a la altura, Yayis. Si no, no estarías viendo ese 108 que me pones ahí. Se te está sincronizando todo el movimiento en ti para que vuelvas a crear, se te active otra vez esa creación. Bueno, mensajito, entonces, suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Y gracias a todos los que están en la membresía, porque también de esa manera, pues apoyas a este canal, a esta información. Muchas, muchas gracias por unirte a la membresía y por darle suscribirte. Ah, aquí está nuestro mensaje. Amistad y relaciones. ¡Ey! Amistad y relaciones. Una nueva relación entra en tu vida. Sí, sí.
Es momento de cultivar amistades y salir de tu zona segura. Conoce personas, haz amistades, trabájalas, desarrolla una pareja, comprométete en una relación. Eso es lo que quiere decir esto. Deja de hacerte que la Virgen te habla. Aquí te está pidiendo la vida acciones concretas. Crea lazos familiares saludables. Disfruta compartir tu esencia con otros. Es maravillosa. Que sea un placer que estén contigo. Que sea un placer que te conozcan. Que sea un placer que cuando te vean, tu energía es radiante e impacta donde estás. Como yo, que me invitan ahí a hablar de ángeles y duermo a todas las mascotas. Hasta los maridos los duermo. Pues sí, mi energía relaja. Relaja. Que tu energía le deje algo bueno a los demás. Muchos besos, muchas bendiciones. Gracias por estar en este directo. Compártelo si crees que a alguien le puede interesar. Gracias, hermosas y hermosas. Un beso, papá. Bye, bye.